episodio de Hispanos Inspirados. Hoy día nuevamente nos encontramos con Josie Richards. Yeah. Aquí estamos el día de hoy. Bienvenida, Josie. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con vos. Sí, también, igual. Así es. Josie, el día de hoy vamos a hablar sobre las adicciones. Verdad. Así Sí. es. Sí, en el primero podcast hablamos más de el relacionamiento, que es una de las licencias que yo tengo. Hoy vamos a hablar de el otro, que es las adicciones. Así Sí. es. Comentanos, Josie, qué tipo de adicciones o cuántas categorías hasta la fecha de hoy se ha encontrado, ¿no? Porque me imagino que en el futuro con tanta tecnología van a haber muchas más. Sí. Nosotros clasificamos las adicciones de dos maneras. Las adicciones de sustancias, que son las drogas, el alcohol o las pílulas, así se dice, Píldoras. pills. Ajá. Este es un tipo de adicciones, ¿verdad? Ujú. De las sustancias. Ya. El otro tipo son las adicciones de comportamiento, Ya. que es uno que es obsesivo con los juegos, Los juegos ah, electrónicos. electrónicos del casino, Ujú. el gambling, ¿verdad? Claro, En inglés llamamos sí. gambling, pornografía, adicciones de relacionamiento, adicciones de comida. Estos son adicciones comportamentales. Ya. Entonces, así clasificamos en dos tipos. Ujú. Lo que es interesante es que muchas veces nosotros clasificamos como las adicciones de sustancia peores o más malas, así se dice. Más graves. Más graves Ya. que las Las tachamos, ¿no es cierto? sí, que las Cuando- comportamentales. Así es. Muchas veces vemos a personas que están padeciendo o que están con ese problema de adicción y que están batallando contra ellos. Y sí tenés razón, no nos ponemos a pensar de que nosotros puede que también tengamos una Sí. adicción, pero de otro tipo. Pero aquí está la diferencia, es que con no sé cómo se dice, avance, Ujú. gracias. Como que me paró aquí la Sí. palabra. Con el avance de la tecnología, Ya. de las computadoras, las personas, los doctores mentales, los neuroscientists, Ya. saben más profundo cómo trabaja el cerebro. Claro. Y lo que las descubiertas que nosotros tenemos reciente es que las adiciones de las sustancias y las adiciones comportamentales hacen el mismo malo o el mismo mal al cerebro. Son iguales. Son iguales. Ya. Muchas veces lo que nosotros miramos en las adicciones en general es deficiencia en el cerebro, Ujú. problemas comportamentales, problemas relacionales con la familia, con las personas que uno ama más, ¿verdad? Sí. Si miramos con mucho cuidado, podemos ver que tanto las adicciones de sustancia cuanto las adicciones comportamentales hacen el mismo daño o hacen daños similares. Claro. Ahí nosotros tenemos que mirar una otra parte que es la cantidad que uno lo hace algo. Así es. Entonces no es necesariamente lo que uno hace, pero la cantidad, ¿Cuán adictos la somos? frecuencia, la cantidad, eso es lo que va a diferenciar una adicción de otra, Ujú. pero la adicción por sí, todas son malas. Así es. Josie, a ver, vamos desde el comienzo. ¿Qué ocasiona que nos hagamos adictos a algo? Ok, es una pregunta muy buena. Nosotros tenemos algo que se llama, no sé cuál es la palabra técnica en español, pero se llama
yo digo y tú haces Yo la lo traducción. The addictive gene. El gen adictivo. Sí. Ujú. Y antes nosotros pensábamos erróneamente, no es correcto, que si uno viene al mundo con el gen adictivo, Ya. esto se queda una persona adicta. El otro, entonces pensábamos que era una forma genética. ¿Hace Ya, que sentido? no había solución prácticamente. Sí. Ok. Pero lo que nosotros sabemos ahorita es que mismo que uno nace o nazca con el genio, con el gene que es... El gen adictivo. Sí. Si uno nunca empieza, este gen se quedar como dormiente. ¿Se atrofia? Nunca se despierta. Ya. Nosotros no tenemos esta tendencia, porque cuando nosotros empezamos la vida como todos iguales. Claro. Si yo tengo esta tendencia y yo empiezo con mi adicción, entonces lo que va a pasar es que para mí se va a hacer más difícil salir de la adicción. Ya. No entiendo muy bien. Yo sí, porque yo considero de que la mayoría de las personas tenemos por lo menos una adicción. La mayoría, no todos, pero yo considero. Y yo muchas veces me río y siempre les comento a las personas, como te decía hace rato, estoy ahorita haciendo no carbohidratos estos 10 días. Sí. Precisamente porque estaba consumiendo mucho dulce, mucho azúcar. Sí. Y yo tengo una adicción fuerte a las azúcares y a los carbohidratos, a las masas. Entonces yo... Nosotros Sí, tenemos la sí. misma. Sí. Y siempre me río y yo bromeo, ¿no es cierto? Y digo, gracias a Dios, nunca probé otro tipo de droga, porque si así me va con el azúcar, ¿cómo será con otro tipo de droga? ¿No es Sí. cierto? Habría que hacer el estudio a la persona para saber si esa persona, si yo tengo, por ejemplo, en mi caso, el gen adictivo, o cómo diferenciamos entre este tipo de adicciones que yo te digo que yo tengo y otra persona que quizás lo tiene dormido o no sé si me entendés. Sí, como... sí, yo entiendo. Yo creo que en algún momento de la vida nosotros vamos a ejercitar algún tipo de adicción o preferencia Claro. para algo, Así una es. tendencia, Ajá. ¿verdad? Hay personas que usan sus adicciones, como por ejemplo en mi caso, es su caso, cuando mis clientes me preguntan ¿qué es adicta en qué? Yo digo azúcar, Sí. ¿verdad? Sí. Pero nuestro trabajo no va a ser afectado, nuestra salud tal vez poco, pero no nos vamos a quedar mórbidos en una cama. Sí. Nuestro relacionamiento con nuestra familia. Entonces, nosotros tenemos grados de adicción. Entonces, hay los grados muy fuertes donde la persona pierde todo y no es capaz de llevar su vida en ningún punto. Y hay las adicciones donde, como nosotros llamamos, adictos funcionales. Ya. Que paga sus cuentas, cuida de su familia. Que lleva una vida normal, por así decirlo. Normal, normal, sí. Que funciona dentro de la sociedad. Sí, pero no significa que esta persona está funcionando, no está actuando 100% con la capacidad que puede. Ya. Porque cuando yo saco mi azúcar, y yo creo que es el mismo con ustedes, mi piel está mejor, mentalmente yo estoy mejor, me siento Sí. más feliz,
pero yo no estoy a perder mi trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos, es una pregunta muy buena la que hiciste, porque cuando nosotros hablamos de adicciones, nosotros tenemos que pensar en un grado de Ya. adicciones. Hay muchos grados de adicciones, Ujú. ¿verdad? Solamente para regresar con el gen adictivo, no es una excusa porque mi papá tuvo el gen, yo tengo el gen, por esto yo soy una persona adictiva. Claro. Yo solamente quiero dejar claro que porque tal vez es más difícil, tal vez lleva más tiempo para salir de uno, pero no tiene que ser una excusa para la persona porque yo tengo el gen en mi familia. Así es. ¿Okay? Muchas veces mis clientes me preguntan, ¿qué es adicción? La definición de adicción, ¿verdad? Ujú. Hay muchas definiciones, pero a mí me gusta una en particular que me usa. Ajá. Cuando yo no tengo herramientas para trabajar mis emociones, para trabajar mi mundo interior, y yo necesito de algo exterior para me ayudar con mi mundo interior, esto puede se tornar una adicción. Claro. Por Así ejemplo, es. sí. Por ejemplo, cuando yo trabajo en las prisiones, Ujú. yo una vez por semana yo me voy y yo trabajo con una compañía que se llama Hope for Prisoners, Esperanza para los Prisioneros. Vamos a hablar de eso después. Sí, ok. Y ahí yo trabajo con un grupo de terapia con los prisioneros, las personas que están ahí adentro. Cuando la marihuana se quedó legal, la pregunta que más yo tenía, no solamente de ellos siempre, pero de otras personas también, ¿es marihuana un problema? Yo sé que hay muchas maneras de responder, principalmente si estamos entrando en un mundo religioso. Yo hablé en el otro podcast que uno de mis cursos, uno de mis diplomas es la teología, entonces yo puedo navegar en este mundo muy fácilmente, ¿verdad? Claro. Sacando las opiniones personales, déjame dar me permita apenas un punto de consejería de adicciones. Ya. ¿Okay? Después, con esto, uno puede poner sus opiniones personales. Yo creo que por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo de un papá. Yo creo que un papá, cuando viene de su trabajo hasta su casa, si la única manera que este papá tiene de tener un tiempo bueno con su familia es salir de su carro, usar marihuana para calmar sus nervios y después ir a la casa y jugar con los niños, este es un problema. Ya. Si la única manera que yo tengo O de ir al bar. o de ir al de bar, pasar al bar, que es muy común acá también, de ir al bar a y luego tomar, llegar a la casa. exactamente. O entonces vamos a agarrar un punto que es que hay menos contradicciones. Si para mí la única manera que yo puedo, este es un ejemplo, no estoy diciendo que es, pero como un ejemplo. Si para mí la única manera que yo tengo de tener un tiempo bueno con mis hijos es si yo tengo que llegar a mi casa y agarrar el pastel de chocolate y comerlo todo, este es un problema. Claro. Entonces, el problema de la adicción es yo no tengo herramientas para trabajar con, a mí me gusta llamar la basura emocional. Así es. Yo no tengo herramientas para trabajar con mi basura emocional por mí misma. Yo necesito algo afuera que sea cocaína, comida, pornografía, que sea lo que sea, Sí. ¿verdad? Yo necesito de eso para trabajar con mi basura emocional o para cubrir mi basura emocional. Este es un Adormecerla. problema. ¿No es cierto? Exactamente.
Este es Sí. un problema. En Sí. adormecer, Brené Brown es una persona que a mí me encanta. A mí también, sí. Ella tiene una frase, a ver si puedo hacer la traducción bien. Ella tiene una frase que es, nosotros no podemos adormecer las emociones selectivamente. Si nosotros adormecemos las emociones buenas, las emociones malas, automáticamente adormecemos las emociones buenas. Así es. No podemos escoger, solamente voy a estar contento. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra basura emocional Sí. porque no podemos hacer la selectividad de las emociones. Claro. Y aparte de que ella es una persona que lo vivió, ¿no es cierto? Porque ella tuvo que trabajar también sus adicciones. Brené Brown. No conozco este lado de ella. Sí, ella también padeció y tenía sus adicciones y ella lo dice porque ella lo vivió. Oh, ok. No, Así yo sé que Brené Brown trabajó mucho con el perfeccionismo. Sí. Fue una sí. persona que tenía muchas dificultades del perfeccionismo. El otro lado de la historia a mí yo no conozco. Sí. Y es precisamente hace momento, bueno, estábamos hablando de las personas, ¿no es cierto? De los padres que necesitan de algo para llegar a la casa, algo que los relaje, algo que los adormezca lo que están sintiendo o quizás para estar más relajados y calmados en la casa. Y hablábamos en el anterior podcast precisamente cómo se relaciona son las emociones o puede ser también de que estemos adormeciendo el agotamiento extremo, que muchas También. veces, ¿no es cierto? Porque estaba pensando que quizás Sí. puede ser algo Sí. que también lo utilizamos para eso. Sí, 100%. Una otra cosa también es que a veces la persona es tímida. Ya. Se va a un bar o yo quiero hablar con otras personas, quiero hacer amistad o quiero hablar con una muchacha bonita o un muchacho bonito, pero no puedo hacer por mí mismo. Conscientemente, claro. So me voy a tomar sobrio. Sí. Sí, entonces hay muchas maneras de utilizarmos erróneamente las adicciones porque nosotros no tenemos lo que necesitamos interiormente. Claro. Y yo sí, antes de que vayamos y pasemos hacia las herramientas de cómo podemos trabajar nuestras emociones y sacarla, yo digo siempre pelar la cebolla, ¿no es cierto? Ir sacando esta emoción no me está ayudando a sacarla. Esta tampoco me ayuda, la saco. Sí, bonito. ¿Cómo yo de joven crecí viendo que mis padres era normal una fiesta, tomar alcohol, ¿no es cierto? Entonces cuando yo llegué a cierta edad se me hacía muy fácil socializar con el alcohol. Sí. Hoy en día vemos de que en la escuela para los jóvenes es muy fácil conseguir otras drogas y no alcohol, ¿no es cierto? ¿Cómo preveemos el que nuestros hijos, ya sea que no tienen nada emocional que ellos tengan que sacar, cómo preveemos para que ellos no se dejen influenciar por el medio ambiente? Sí. Yo creo que la primera herramienta que nosotros tenemos es el conocimiento. Un ejemplo, mi hijo tiene 8 años. Y desde los 7, sabes que nuestro cerebro no está formado hasta los 25 años. Si tomas algo o se usa algo, una droga, una sustancia, antes de los 25 años de edad, hay una gran chance de su cerebro se quedar en esta edad. Ya. Por ejemplo, yo tengo muchos clientes que tienen 40 años, 60 años de edad, pero hablan como 12,
com uma pessoa de 12, de 16. E quando eu pergunto, quando passaste a tomar? Dame, Quando dame un tenía ejemplo, 12. Josie. Dame un ejemplo De, de este tipo de persona que se queda en esa edad. Su cerebro se queda en esa edad. el cerebro puede se quedar en esta edad de dos maneras. Una es emocionalmente, o sea, la persona es una persona muy brillante, muy inteligente, pero emocionalmente tiene emociones de niño Ya. o de niña. Y una otra manera es la intelectual, o sea, la persona tiene muchas dificultades en la escuela, no puede comprender asuntos abstractos porque no tiene la maturidad. Entonces, el Ya. cerebro, si una persona empieza con una adicción, puede ser comportamental o sustancia, muy temprano en su vida, hay muchas chances de la persona se quedar ahí mentalmente. Sin importar cuánto consumió. No, la cantidad es importante. Si Ya. la persona tomó una vez, no va a se quedar ahí. Ya. Pero si es una cosa constante, si es una cosa grande, obviamente hay sustancias que son más poderosas que otras. Ujú. Hay unas que puede usar más y hay unas que uno puede morir con una vez de consumo. Entonces Claro. hay la fuerza también de Así la es. sustancia también, ¿verdad? Ujú. Pero mi hijo tiene esta información. Ya. Entonces se pregunta a mi hijo, ¿qué hace el alcohol en el cerebro? Te va a decir, si tomas antes de 25 años de edad, hay grandes chances de su cerebro se quedar ahí en esta edad. Ya. Entonces yo creo que muchas veces, principalmente en nuestro mundo latino, nosotros decimos, no lo haga porque no lo haga. Sí. Pero ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque yo te digo. ¿No es cierto? Sí. Los padres generalmente les damos esa respuesta. Pero si damos la información, esto es lo que se pasa. Claro. Esto es lo que No hace. tendríamos que educarnos nosotros primero y luego educar a nuestros hijos, ¿no es Exactamente. cierto? Sí, exactamente. Hay un video que a mí me gusta a usar cuando estoy haciendo clases o cuando me voy a las prisiones de todo, que se llama The Truth About Drugs. Ya. La verdad sobre las drogas. No sé si hay en español, pero yo sé que tiene la legenda, ¿verdad? Ya. The Truth About Drugs. Esto habla de como 13, 14 drogas, incluso el alcohol y la marihuana, lo que hace en el cerebro con personas que usaron de verdad, personas de verdad, no actores, ¿verdad? Ya. Personas Claro. que tuvieron problemas Casos con de la esto. vida real. Cuando miras en las instrucciones, dice para niños de 11 años o mayores. Wow. Entonces, hasta los 11 años, nosotros podemos empezar una cultura de educación. Muchas veces la persona me pregunta, pero si yo lo hago esto, voy a estar poniendo cosas en la cabeza de mi hijo. La verdad es que los niños Ellos lo ya van tienen. a aprender. Así es. Es mejor que aprendan de ustedes. Sí. Porque si aprenden por ustedes, aprende de la manera como tú quieras. Así es. Si aprendes de otro, no sabes la información que lo están a pasar. Y hoy en día, Josie, con el internet es imposible, en la escuela es imposible de que no nos enteremos. Exactamente. O sea, de que es mejor, muchas veces nos da vergüenza también hablar de ese tipo Sí. de cosas con nuestros hijos o no nos sentimos con la preparados para hablar. Sí. Por eso digo yo, es importante de que los padres se eduquen Ujú. para luego poder tener esa información. Y si ellos no se sienten, traer a los niños con una persona que sepa, ¿no es cierto? Con Sí. una experta Sí. y que les pueda informar. Sí, muchas veces el papá viene, yo quiero hablar con mi hijo sobre de esto, a veces es sexo, a veces es otras cosas, ¿cómo lo podemos hacer? Ujú. A veces yo doy las herramientas para los padres,
pero a veces yo hablo con los niños y a veces hacemos todos juntos. Claro, Es como se siente mejor la familia, ¿verdad? así es. Pero la información es una herramienta muy poderosa. Yo creo que nosotros Sí. tenemos que informar nuestros niños. Y comunicarlo. Sí, Comunicarlo, digo yo, muchas veces está la información ahí, como hoy en día tenemos la información en la punta de nuestros dedos con el teléfono, ¿no es cierto? Nos informamos muchas veces y muy pocas veces a veces no compartimos con otras Sí. personas. El comunicarlo, el pasar esa información, porque mira, ahorita que me comentas de ese video que me decís, estaba yo pensando y digo, wow, está buenísimo para poder traducirlo y ponerlo también en las redes. Sí. ¿No es Y mira, cierto? se va al Amazon, porque es un video más antiguo, Ujú. es como $1. Oh, perfecto. Es muy accesible, muy Ujú. accesible. Claro. La información es tan poderosa porque mira, estábamos hablando de esto antes de empezarmos, pero yo siempre he hecho ejercicio en mi vida toda. Ujú. Por esta cuestión, yo por un rato en mi vida, como por 2, 3 años, yo tuve problema con peso, con bajar peso, con el efecto gana, pierde, Sí, sí. pero por la mayoría de mi vida no. Por este facto, porque yo hago ejercicios muy fuertes, ¿verdad? Por este facto, yo generalmente puedo comer lo que quiero. Ya. No tengo que hacer dietas. Ujú. Pero recientemente fui al doctor, sacó mi sangre y me dije que yo soy gluten free. Que no puedes comer gluten. No puedo comer gluten, no puedo comer lactose. Sí. Para mí se pareció muy chistoso porque yo no tengo la cultura de hacer dietas, Ya. ¿verdad? Pero cuando yo empecé a educarme, lo que hace para mi cuerpo, y la manera como mi doctor me dice es, yo sé, comida es combustible. Así Claro. se dice, comida es El combustible. combustible, sí. Pero se está poniendo el combustible Equivocado. que no puede, su cuerpo no puede procesar, es como estar poniendo veneno. Así es. Entonces yo digo, oh. Entonces, hasta por ejemplo, estábamos hablando de la adicción del azúcar. Ujú. Cuando uno tiene la información, no voy a comer azúcar. ¿Por qué? Porque no es bueno. Uno no tiene una motivación. Pero cuando pone el conocimiento, no voy a comer azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar te hace una neblina mental. Así es. Porque el azúcar te da una energía muy rápida, pero luego te baja la energía muy abajo. Entonces, cuando uno tiene el conocimiento de por qué no azúcar, por qué no drogas, por qué no alcohol, por qué no, uno puede tomar una decisión madura por sí mismo. Si uno Sí. es un adulto, puede ser un adulto responsable con el conocimiento que tiene. Si Así uno es un niño, tiene que escuchar a los papás. Y aparte, no solamente escuchar, sino ir criándolos con esa cultura informativa, ¿no es cierto? Exactamente. Que ellos ya tengan las herramientas y como decíamos anteriormente, que volviendo a la pregunta, que el momento en el cual el entorno social esté obligándolos prácticamente, ellos puedan decidir y decidir, ¿no es cierto? Exactamente. Así Sí. es. Sí. Cuando uno ya está en la adicción, porque sería muy, muy bonito si todos que están a nos escuchar no tienen un problema muy grande, ¿verdad? Pero Claro. si uno ya está en el problema muy grande, muchas veces la persona necesita un acompañamiento profesional. Sí. Nosotros con esta profesión de adicciones, nosotros tenemos muchas herramientas buenísimas Qué bueno. para trabajar con esto. No es algo que antes
En verdad es que antes la persona buscaba un profesional mental y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Hoy nosotros tenemos herramientas que pueden cambiar la necesidad del cerebro. Qué bueno. Una de las herramientas se llama EMDR. No puede ser. EMDR. Lo que significa es Eye Movement Desensitization Reprocessing. So, eye movement, el movimiento de los ojos, Ya. que va a te ayudar a procesar una información. Entonces, en alguna parte de su vida, ahí se bajó una información en su cerebro de que necesitas la adicción para trabajar con su basura emocional. Para poder, claro. Este EMDR, yo puedo te dar más informaciones para poner en su... En los detalles del podcast. Sí, Ajá. yo puedo te pasar todo esto. No, lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros vamos a procesar esta información para que una información nueva pueda se formar. Ya. Que yo no necesito de algo exterior para trabajar en mi mundo interior. Yo lo puedo hacer. Claro. Eso es solamente una de las herramientas. Hay muchas herramientas que uno puede hacer, pero muchas veces la persona necesita un profesional y un profesional bueno. Es muy importante cuando uno busca un profesional mental o un profesional de la salud también. Si yo voy a uno que no es lo que yo busco, o no habla de una manera que es buena para mi comprensión, Que no es de tu agrado. o que no es de tu agrado, que busque otro, Claro. ¿verdad? Así es. Ah, Pero no ceder a las adicciones precisamente por eso. Muchas veces lo usamos como excusa también, ¿no es cierto? Yo tuve mucha adicción con la comida. Entonces, y mi madre siempre, ¿no es cierto? Era que ir a un médico, que un centro médico, una cosa, otra cosa. Y nunca era mi culpa. Nunca era algo de lo cual yo podía responsabilizarme. Siempre era, no, es que esto no funcionó. Es que este programa no esto, es que esta persona no. Entonces, a eso me refiero. Seguir intentando hasta que podamos encontrar la solución. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Algo más que querrás decirnos, Josie? Yo creo que no, si las personas tienen preguntas y necesitan que yo regrese, porque muchas veces estos temas traen dudas, dudas de todo, podemos hacer un otro. Así es, y Pero, te pueden escribir también. Sí. Así es. Sí, porque son temas, hoy nosotros tratamos de como 4 temas que podríamos hacer un podcast para cada. Así es, son ¿verdad? tantas cosas. Son sí. muchas cosas, y una busca otra, que busca otra, y así nosotros vamos ampliando el tema, ¿sí? Pero yo tengo una, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Me olvidé. Un challenge. Ajá, un reto. Un reto. Ok. Quiero hacerte un reto. Ok. ¿Está lista? Sí, estoy lista. Generalmente, en el final de su podcast, hace preguntas a las personas que están entrevistando, ¿verdad? Sí. Pero ya me hice las preguntas a mí, y ahorita yo quiero hacer las preguntas a ti. Ok. Perfecto. Porque yo creo que las personas que te escuchan también quieren saber sus respuestas, ¿verdad? Yo creo. Ok, su libro favorito. El alquimista. Oh, ¿por qué? Me encanta porque y yo considero de que podemos salir al exterior, podemos estar afuera, pero al final siempre vamos a tener que volver a nosotros mismos. Pienso de que toda la respuesta, la felicidad que estamos buscando muchas personas afuera están acá adentro. Ah, qué bonito. Por eso es mi libro favorito. Ok, ¿quién es el autor? Paulo Coelho. Ok, ya. Sí. Sí.
Es brasileño. Así es. Ajá. El mejor consejo que te han dado. Uy. Me lo dio mi padre hace en el 2000, en el año 2000. Okay. Me dijo de que no, en realidad no fue un consejo, pero yo lo tomé como un consejo. Para mí Un principio. fue algo que me hizo verme a mí misma de otra forma. Me dijo de que él me conocía, no me vas a hacer llorar, Josie. Me dijo de que él me conocía tal como yo era y que lo que las demás personas veían no era yo y que yo era mucho más de lo que incluso yo pensaba que era. Qué bonito. Sí, Es verdad, ¿verdad? así es. Sí. Sí. Ya. Y ahora él no está acá, pero no sé, trato de siempre apegarme a eso y creerlo, porque muchas veces nos cuesta creer en nosotros mismos, ¿no es Sí. cierto? Sí. Creerlo, y yo sé de que sí, que él tenía razón. Ya. Así Qué es. bonito. Sí. Sí. ¿Qué mensaje quieres transmitir al mundo? Ah, me gustaría que las personas sepan de que, o yo lo que yo siempre trato de transmitir, siempre que estoy por la calle, es de que todos somos humanos, de que no importa que veas a una persona manejando un carro que cuesta más caro que el tuyo, no importa que esta persona esté vistiendo una ropa más cara que la tuya, que todos estamos atravesando situaciones que son retadoras y que si nos conectamos unos con otros, esas situaciones son más llevaderas. Okay. Que no tengamos miedo, que no tengamos vergüenza de sonreírle a una persona que no conocemos, porque al final todos somos iguales. Misma esencia. Todos, así es, todos somos iguales, sin importar los niveles sociales, sin importar qué trabajo tiene una persona, qué trabajo tenemos nosotros. Todos somos iguales, y que no nos dé miedo a hacer una conexión con esa persona, a sonreírle. Porque el momento en que nosotros conectamos con esa persona puede que le estemos cambiando su día, quizás su semana o quién sabe su vida. Ya, qué bonito. Ok. Se tiene la oportunidad de tener una conversación con una persona que esté viva o que ya se fue, ¿qué persona tuviera la Mi papá. conversación? ¿Hablarían de qué? Le diría lo mucho que lo quiero. Eso. Sí. Qué bueno, qué bonito. Háblame de una calidad de niño, de niña, Ajá. que le gustaría tener todavía. Una calidad que tenía antes y que le gustaría de tener todavía. Mira que cuando empecé cuando empecé con la idea del podcast y esta idea de esta pregunta surgió, dije, ¿y cuál era mi cualidad? Sí. Y precisamente es esa, la conexión con las personas. Cuando yo era niña siempre no me costaba ir a una fiesta, a un lugar y hacerme amigos. No sé, con el paso de los años como que lo perdí, pero ahora lo hago intencionalmente. Cuando estoy por la calle siempre les sonrío a las personas, les hablo a las personas y muchas veces me echo amigos así, Sí, de la nada, porque por la conexión. Qué bonito. Eso, me gusta conectar con las personas y la estoy recuperando. Sí, sí.
Gracias por tenerme. Bueno, gracias, nuevamente. Josie, nuevamente. Muchas gracias por todo tu conocimiento que nos compartes para todas las familias hispanas. Muchas gracias, es un placer tenerte con nosotros y espero que no sea la última vez. Oh, sí, por favor. Estoy a disposición. Así es. Muchas gracias, Josie.